tal? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Conectados con el Gran Yo Soy a través de una nueva identidad. El pasado no te define. Yo soy Gerson. Yo soy André. Yo soy Edu. Yo soy Amanda. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy nos acompaña Amanda. Hola. Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por invitarme, la verdad es que me siento muy emocionada por compartir este espacio con ustedes y pues conversar mucho más de que esta identidad no nos define, ¿no? O sea, hay muchas cosas que Dios nos ha dado, ¿no? Para definirnos sus hijos. Pero bueno. No sé si nos quieres contar un poquito de ti, ¿qué haces? Ah, sí, bueno. Yo soy nutricionista y dietista en la vida profesional, obviamente. Por ahí si la cámara me hace un poquito más gordita, no se crean. No se crean. Es la cámara. Pero en la parte en la que Dios me ha llamado, pues lo conozco hace muchos años al Señor, a Dios, le sirvo desde hace mucho tiempo. Creería que mi encuentro personal aún mucho más fuerte fue en el 2023, que vi su mano poderosa obrar. Y hubo un suceso que menciono yo y siempre lo digo, que todo lo que pasó, lo que pasé, no me define, pero sí marcó un antes y un después en la historia, digámoslo así. Pero hasta ahora el Señor ha sido bueno, ha sido fiel, seguimos en el servicio, seguimos en la obra y bueno, esa pasión y ese llamado por hacer, por servirle, por buscarle, sigue intacto, sigue creciendo y espero que siga creciendo mucho más. Sí, eso. No, qué chévere. Pero conocimos a Amanda, ella es de Guayaquil. Sí, ya la conocemos como 2 años, ella está con nosotros en la iglesia y ha sido una bendición, ella y su familia para nosotros como iglesia, y por eso es un gusto que hoy puedas estar aquí con nosotros para hablar y conocer un poco más de lo que la palabra de Dios dice acerca del pasado, que no te define, no te marca. Bueno, como decía Amanda, sí es cierto, sí cambia ciertas cosas, pero no nos define. Bueno, yo no sé si Gerson como psicólogo nos puede dar un poco de idea de lo que dice el mundo, el contexto de lo que son el pasado, los traumas de estos eventos que te pueden definir. Una de las cosas que acontece a raíz de una experiencia traumática, es como se llama, o un evento traumático, es algo que marca, como bien decía la Amanda, un antes y un después, en el sentido de cómo comienzas a percibir todas las cosas. Hay personas que esto les ayuda positivamente para enfrentar un poco mejor las circunstancias y las cosas, pero hay personas que quizás se ponen un poco más recelosas, más activas, más expectantes de lo que pueda pasar. Es como que si antes tú ibas por la calle tranquilo, quizás escuchando tu música, haciendo tu ejercicio, tu meditación o lo que sea, y sufriste, digamos, un asalto, pongamos así, esa experiencia, ya la próxima vez que vuelvas a salir, ya estás más vigilante, ya estás como más, y no disfrutas, en cambio, de lo que estás viviendo a tu entorno. Cada persona y cada cerebro es diferente a la manera en cómo afrontamos las diferentes situaciones, pero generalmente a nivel psicológico nos afecta. ¿En qué sentido? En que ya no somos la misma persona que éramos antes. Y ahí es donde viene esto de que el pasado no te define, o sea, de que las cosas que ocurrieron no pueden marcar o no van a definir tu futuro. En la psicología secular o la psicología del mundo van a decir sí, lo va a marcar, pero con herramientas, con ciertas terapias, con ciertos mecanismos de afrontación, la persona puede recuperarse, pero el trauma siempre va a existir, el trauma siempre va a prevalecer, el trauma siempre va a estar. Sí, puede que exista, pero como hijos de Dios sabemos que eso no nos define, porque quien nos define es Dios, porque nuestra identidad y todo lo que somos está en Él. Entonces ahí es donde nosotros como hijos de Dios marcamos la diferencia. El mundo pasa por situaciones estresantes, digamos un accidente automovilístico, quizás tú
tu carro se estropeó y todo, y tú te diste un par de golpes, pero quizás el que estuvo adelante o el de al lado o el de atrás no corrió con la misma suerte y ya tú te quedas con ese trauma. Las personas incluso se despiertan en la noche, tienen insomnios. ¿Por qué? Porque esa es una imagen, es una experiencia que si no se trata, no se trabaja desde el punto de vista psicológico secular, obviamente la persona no va a saber cómo afrontar eso. Pero adicionalmente a esto, la persona que está en el mundo que no conoce a Dios, no tiene ese cuidado y esa paz que solo Dios nos da a pesar de lo que vivamos. Y es algo que a veces en el propio cristiano tiene una influencia muy fuerte, porque muchos cristianos llevan años en la vida, años de vida en la iglesia, cargando con traumas del pasado, con cosas que no han entregado a Dios y que viven toda su vida así. O sea, atados a esa mala experiencia, atados a quizás ese evento traumático, atados a eso. Y no solamente tiene que ser un evento traumático, a veces, por ejemplo, el estar dentro de un avión y tener esa claustrofobia que a veces le genera a las personas, a veces hasta el túnel que conduce al avión. Es una situación de estrés, es una situación de ansiedad que les provoca a las personas, que a veces hasta eso, algo tan sencillo, puede psicológicamente afectar todo tu entorno y todo lo que eres. Y el origen de una nueva identidad a nivel de psicología del mundo, ¿en qué se basa? En un autodescubrimiento. Cómo yo me voy descubriendo a lo largo del tiempo, pero también de qué manera yo soy resiliente en las diferentes actividades de la vida, ¿no? Y la persona debe mirar hacia su interior para poder encontrar la fuerza necesaria para reconstruirse. Debe de fortalecer el yo, como normalmente se les dice. ¿Para qué? Para poder reconstruirme, para poder fortalecerme yo y para poder entonces ya poder brindar a los que me rodean, digamos, por así decir, un poco de empatía o un poco de ayuda, ¿no? Pero cuando vemos a la luz de la Biblia, el yo es algo que no existe, porque nosotros nuestra esperanza y nuestra confianza está en Dios. Y ahí es donde va lo que es el enfoque hacia el trauma. ¿Cuál es mi enfoque con respecto al trauma? Mi enfoque es un enfoque que está, digamos, en una fase de integración, donde yo me estoy integrando a mi día a día, me estoy integrando a mis actividades cotidianas, pero estoy trabajando en ciertas herramientas para poder minimizar los efectos que ese trauma o esa experiencia traumática tuvo y poder llevar una vida socialmente hablando mejor, o simplemente me hago el fuerte ante los demás, pongo una cara o una careta de que yo no pasó nada, esta experiencia no me hizo nada porque yo soy fuerte, porque yo soy resiliente, porque yo soy una persona que tengo un autodescubrimiento y tengo una autoconfianza y tengo un dominio propio elevado, entonces eso a mí no me afecta, pero en el fondo, psicológicamente hablando, en la intimidad, como Dios dice en su palabra, es donde esto realmente provoca un descontrol total en las personas. Lo que es el bienestar psicosocial es un bienestar que va desde tu parte psicológica, desde tu parte como ser humano de la sociedad, pero también tu parte emocional. O sea, cómo tú te estás percibiendo y cómo tú estás percibiendo todos estos eventos traumáticos que han ido ocurriendo en tu vida a lo largo del tiempo. Y acá es donde viene algo que es muy, muy fuerte, pero a la misma vez muy importante. El ser humano trata siempre de priorizarse a él antes que la sociedad. Para el ser humano lo que importa es yo estar bien y el que está a mi lado, qué pena. Y eso se ve no solamente en los trabajos, no solamente en los colegios, no solamente, se ve hasta dentro del propio núcleo familiar. Padres que dicen, no, yo necesito mi espacio, mi tiempo, pero no le dedican tiempo a sus hijos. Hijos que se aíslan por completo de los padres, porque los padres nunca les interesó que sus hijos compartieran con ellos. Entonces es como que, ¿qué es a veces la salida para los padres? No, que esté haciendo algo, que esté jugando, o haciendo deberes, o que esté en un tablet o en algo,
para yo poder hacer mi vida y para yo poder tener mi tiempo y para yo tener mis prioridades. Pero esto al mismo tiempo también es complicado porque los hijos se van formando de una manera donde después los padres quieren que el hijo pase tiempo, pero lamentablemente los padres no pasaron tiempo con los hijos. Y es algo que generacionalmente, sí, es un círculo, va así, la sociedad va así. Cuando tú vas a los trabajos, ahorita yo que estoy más en la parte esa, trabajando en oficinas, tú ves el egocentrismo de las personas. O sea, primero soy yo. O sea, yo tengo que ver por lo mío. Lo de los demás no me importa. Y a veces las personas teniendo el tiempo, las posibilidades, quizás las herramientas para, si ven a alguien que está pasando trabajo, ayudarle, pero no, que es lo más fácil y que es lo mejor. Bueno, yo trato de pisotearte a ti todo lo que puedas o trato de pasarte por encima para yo tener los mejores logros y para yo tener las mejores alabanzas dentro del mundo secular y demás. Y es una cultura que va así, pero ¿de dónde viene esto? De ese amor propio, de que la gente prefiere amarse a ellos antes de amar a las personas que están a su alrededor. Y todo es como una cadena, ¿no? El evento traumático genera estrés, genera ansiedad, genera apatía, genera aislamiento en muchos casos, genera insomnio, genera agresividad, genera hipervigilancia porque la persona está constantemente así. Y todo eso, ¿dónde va reflejado? Al mundo que los rodea, a la familia, al entorno, a la pareja, a todo. Y es algo triste porque, claro, la psicología del mundo te dice, tú eres primero. Pero desde el punto de vista de Dios vemos que Dios es primero y Dios es quien sana, quien restaura y quien nos levanta. Y cuando vemos, y esto es un peligro potencial porque a veces la persona puede llegar a hiperidentificarse con su trauma. Digamos que, pongamos un ejemplo, digamos un ejemplo en las chicas que suele ser muy recurrente y más en la etapa de la adolescencia, a mí me abusaron. Entonces todo el resto de mi vida, mi idea, mi preconcepción, lo que yo siento es que yo soy una abusada. Y a veces ahora vemos una cultura de la mujer empoderada, que no está mal, pero ¿hasta qué punto la mujer debe de tener esto? Porque muchas veces las mujeres, ¿qué hacen? No, yo soy empoderada, soy yo primero, mis hijos no importan. Y vemos cómo esas cosas se ven reflejadas en medio de una cultura tan difícil. O yo soy una persona con estrés postraumático y siempre voy a hacer la vida entera así. No hay solución, no hay salvación, no hay alternativa. Yo soy así y toda la vida voy a ser así. Entonces se crea esa preconcepción y se crea eso en el ser humano que solamente Dios es el único que puede cambiar, que puede romper y que puede transformar el corazón de esas personas. Estaba pensando cuando hablabas y la verdad es que nosotros tenemos una nueva identidad en Cristo. Somos nuevas criaturas por Cristo, ¿no? Y no todos tenemos traumas fuertes o cosas así, pero sí tenemos como que eventos en nuestro pasado que van como que definiendo nuestra vida. Pero lo interesante es que cuando conocemos al Señor, nuestro Dios rompe todas las cosas, ¿no? Cambia todas estas cosas. Yo me acordaba, claro que no es un trauma tan grande, ¿no? Pero cuando yo era niño, mi abuelito, él me sabía decir, si no eres el mejor, no lo hagas. Que no suena mal, sí, claro, es como que está bien, o sea, tienes que ser el mejor y esforzarte. Pero personalmente para mí, eso me definió en un montón de cosas. Yo no era el mejor en fútbol, entonces no jugaba fútbol. Y cosas por el estilo, porque yo tenía bien marcado, y la verdad no tengo idea por qué, pero sí tenía bien marcado esa idea, si no eres el mejor, no lo hagas. Sé que mi abuelito no es que tenía una mala intención, pero esas cosas fueron marcando muchas actitudes y muchas cosas que yo tenía en mi propia vida. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, te das cuenta en un punto que Dios va cambiando todas esas cosas. Y es complicado porque, o sea, yo desde niño tenía eso como que bien marcado. Ahora, gracias a Dios, es un poco más fresco. O sea, ya puedo
jugar fútbol, aunque no soy el mejor. Y un poquito más tranquilo. No es que me encanta, la verdad, pero ya no tengo Digamos esa que lo haces presión. por recreación, por divertirte, más no por ser el mejor. No por ser mejor, ajá, yo no tengo No por esa, la presión. esa presión que yo sí tenía. Y la verdad es que yo pensaba, evidentemente, sé que en el mundo hay gente que tiene episodios en su vida fuertes. Y nosotros como familia sí hemos tenido episodios fuertes, no es que no. Pero yo pensaba, o sea, muchas veces podemos decir, no me identifico con esto porque yo no he pasado algo o no tengo algo en mi pasado que me define. Pero cada uno de nosotros tenemos cosas y pequeños detalles, pequeñas comparaciones entre un hermano y el otro. Otra historia que les voy a contar. Mi ñaña, ella siempre ha sido una artista. Sí, o sea, la Andrea tenía muchas habilidades artísticas. Y de niño para mí era un trauma porque yo no podía pintar como ella podía pintar. O sea, no todos podemos pintar como creo que nadie puede pintar como ella puede pintar. Pero para mí, como niño, era como que medio frustrante. Y claro, ¿qué es lo que yo hacía? Bueno, prefería no hacerlo. O sea, si es que ella puede pintar, entonces chévere que se destaque en eso. Yo voy a buscar otra cosa, ¿no? Las matemáticas. Voy a buscar otro lugar donde brillar. Pero sinceramente, Otro refugio. te das cuenta, ¿no? Cuando realmente te confrontas con el Señor y entiendes, o sea, que todas las cosas viejas pasarán, todas son hechas nuevas. Nuestro Dios nos hace una nueva criatura, nuestro Dios pone algo diferente en nosotros. Te hace entender que nosotros no valemos por nada de lo que tenemos, por nada de lo que hacemos, sino a pesar de todo eso, Dios nos cambió, Dios nos transformó, Dios nos dio valor, ¿no? Y yo creo que sí, o sea, cuando tú entiendes quién eres en Cristo, te das cuenta que todas las cosas que hay en este mundo no tienen sentido. Y te confrontan, ¿no? También al pensar en dónde está tu mirada, en dónde está tu objetivo de vida, cuál es tu motivación. Evidentemente, claro, cuál era mi motivación capaz cuando jugaba fútbol de ser el mejor, tal vez ser admirado, tener éxito, no sé, por la gente, no era voy a glorificar a Dios con lo que estoy haciendo. Igual, ¿qué pasaba cuando yo pintaba? O sea, evidentemente no pinto mal, no bien, pero nunca como mi ñaña. Y yo me di cuenta ya cuando era grande, ya bastante grande, o sea que sí lo lograba, algo sí podía copiar, podía dibujar, podía hacer algo. Pero claro, o sea, yo en mi niñez yo no pintaba, yo no dibujaba, yo no hacía esas cosas. Quizás te limitabas porque veías la competencia. Porque claro, La competencia, quizás. claro, hasta ahora me acuerdo yo, ¿qué edad tendríamos? Pero mi niña tenía su libro de La Cenicienta de pintar. Y claro, ella pintaba muy bonito. Y también, claro, ella era el sol de mi abuelito, porque, ay, la niña que pintaba y qué hermosa. Por ahí. Mis traumas de la infancia. Pero hay otros traumas. Otros traumas. Psicólogo, por favor. Ajá. Pero gracias a Dios sé que Dios ha obrado y me ha librado y me ha sacado de un montón de cosas que evidentemente todavía hay un montón de cosas de que trabajar y todo, pero sí, o sea, Dios me levantaba. Y cuando el Gerson hablaba de todas estas cosas, yo pensaba, sí, o sea, a veces uno dice, ay, yo no me identifico, yo no me he chocado, yo no tengo un problema en el avión, o no me han asaltado, no sé, ¿no? Pero todos, creo que todos nosotros tenemos esas cosas en nuestro pasado que nos van marcando, y creo que como hijos de Dios debemos aprender a poner en las manos del Señor y dejar que Él obre, que Él sane, que Él haga su obra en cada uno de nosotros. Una de las cosas, justo cuando hablabas, los traumas no son únicamente eventos traumáticos, sino que también va muy mezclado con todo lo que es, yo le llamo situaciones sin resolver. En la vida tenemos, a lo largo del tiempo, es como que decimos, no me voy a hacer relajo con esto, voy a Ese seguir será el nomás. problema de la Andrea del futuro. Claro. Ajá, Lo pero resolvimos en ahí el van momento. quedando ciertos asuntos y ciertas situaciones que el ser humano, o sea, es la parte emocional y psicológica es como una copa.
O sea, cada vez se va añadiendo un poquito más, se va añadiendo un poquito más, se va añadiendo un poquito más, y cuando llega al borde, ya es algo que estalla, es algo que ya la persona no puede contenerse, y hay diferentes maneras de afrontar las diferentes situaciones. Y aquí viene algo muy importante: ¿cómo afronto? Sí, estoy viviendo momentos difíciles, estoy pasando por situaciones complicadas, pero ¿cómo yo voy a afrontar esto? Y ahí es donde muchas de las veces el ser humano se va buscando la vía de escape más fácil, la vía de escape que esté a la mano, la vía de escape que sea lo más sencillo que yo pueda hacer para tratar como de apagar, de evadir, de tapar un ratito ese dolor que estoy sintiendo, o esa situación que me está provocando esto, para luego entonces lo trato de hacer. ¿Y qué pasa con esto? Que el hombre se afana, se afana, se afana. Quizás hoy comienza, digamos, con el alcohol. Es como, digamos, yo tengo que entrar en ese grupo social porque yo me siento rechazado. Pero yo tengo que tratar de agradar a la gente del grupo para poder sentirme bien. Entonces, como la gente del grupo se va a tomar, yo voy a tomar. Y la persona que nunca había tomado comienza entonces a tomar, para tratar de agradar, para tratar de encajar, para tratar de ser parte del grupo social. Porque como seres humanos somos seres sociales. Es algo que es normal en nosotros. Y ahí tú vas viendo cómo el mundo va cayendo en una cosa, va cayendo en otra. En vez de quizás confrontar a la persona, comienza entonces a tirarle pullitas por aquí, cositas por acá y todo, tratando de buscar relajo y demás. Y cuando vienes a ver, es un círculo vicioso en el cual la persona nunca supo cómo afrontar esta situación, cómo trabajar en eso, cómo lograr llegar a tener una paz mental desde el punto de vista del mundo hablando. Y obviamente se fue metiendo en más cosas y llegó a un nivel donde ya no pudo, por sus propias fuerzas y por sus propias, digamos, herramientas, poder resolver la situación. Yo creo que una cosa súper difícil que he visto a lo largo de la vida cristiana, que esto de confrontar es muy difícil. No todos, o sea, no, sí nos cuesta. Y hay personas que no, definitivamente no lo logran. Pero creo que es solo Dios, o sea, porque la palabra dice, ¿no? Que tú puedes hablar. Y sí es verdad que si uno puede hablar, puedes resolver estas cosas, estos conflictos pequeños, ¿no? O sea, como que de pronto tenías guardado, pero en la Biblia sí te dice que hables, y si no, que vayas con alguien y así, ¿no? Entonces, tomando eso que dijiste de resolver las situaciones que hemos atravesado, pero también quería decir que solo creo que cuando uno tiene algún problema, no necesariamente un trauma, algo así terrible, pero situaciones de la vida. Y creo que como cristianos es como que Dios es nuestro refugio, es a quien vas y clamas y lloras y le entregas, y obviamente es súper difícil porque en el momento de la prueba, de la circunstancia, no es como que uno, o sea, sí se siente angustiado, desesperado, pero creo que cuando tienes a Dios puedes realmente entregarle a Él y pedirle que te ayude a descansar. Y no siempre es fácil, yo creo que sí es un proceso, pero creo que ese es el caminar de la vida cristiana, ¿no? Y también una cosa que me parece súper importante es entender que Dios tiene planes perfectos y que todo ayuda para bien. Y no quiere decir que vamos a entender, no vamos a... Pero creo que eso sí te ayuda un poquito a ir manejando los problemas, las cosas, y tratar de entregarle para que no sea algo que te vaya marcando y vayas arrastrando eso, porque sí hay un montón de cosas que si te pones a pensar y dices, yo hago esto, sí debe ser por esto y así, ¿no? Sí. Bueno, yo quería como que acotar algo, es que en nuestro medio, en la actualidad, al menos en las personas que yo conozco, y a veces me puede pasar a mí, muchas veces pasamos situaciones y solamente decimos, quiero confrontar, quiero hablarlo, quiero decir, tuve un inconveniente con tal persona en mi trabajo, pero quiero decírselo, pero no llega el momento y prefiero
dentro de nuestro medio. A veces uno dice, ay, ¿para qué le voy a decir? Me voy a meter en problemas, mejor me voy. Dejo pasar. Y así un sinnúmero de cosas que yo creo, como decía Gerson, que es como una copa, se va llenando y ya llegamos a un punto que realmente vamos a colapsar. Y esta es una pregunta, no sé, quizá para alguno de ustedes que me pueda ayudar con esta respuesta, es que si nosotros no somos en el día, pasamos muchas cosas y no estamos aptos quizá para hablar con nuestro prójimo y decir, ¿sabes qué? Me siento así, no me gustó cómo hablaste, cómo me viste, quizá hasta con nuestra propia familia, amigos, vecinos. Pero si nosotros nos acercamos a Dios en la noche, en nuestra intimidad, y le contamos todo, obviamente nosotros nos vamos a descargar, ciertamente es eso. Pero ¿cómo hacemos para que la otra persona se dé cuenta que quizá ya no estamos molestos? Quizá ya no estamos enojados. 100% tendríamos que irles a buscar, o Dios podría hacer la obra sin que nosotros hablemos. ¿Qué creen ustedes? Porque muchas veces no se da la oportunidad de hablar con estas personas, pero uno se derrama en la intimidad con el Señor, llora, le pide, le suplica, y el Señor escucha. Eso para nosotros es obvio, ¿no? Y la palabra dice, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces nosotros volvemos a renovarnos, nuestro corazón se vuelve a renovar. Pero ¿qué pasa con la otra persona? No te pierdas la semana que viene la segunda parte de este episodio, conectados al gran yo soy a través de una nueva identidad. El pasado no te define. Te esperamos.